Desde la ciudad de Lancaster, en Pensilvania, Estados Unidos, llega a ustedes la serie profética de Daniel, capítulo 11, versículos del 40 al 43, en la voz del pastor Pedro Luis Cortés Jr. Un mensaje de impacto para el mundo, esperando que sea de gran bendición. Templo de Lancaster. Para mí es un motivo de alegría poder compartir en cada uno de ustedes y poder compartir la palabra del Señor de manera especial. Dios nos ha comisionado y nos ha traído aquí con un propósito particular. El título del tema de esta mañana, según algunos se me han acercado, merece una explicación. Yo voy a apartar un tiempito para explicar el mismo. El tema de esta mañana se titulaba El despegue hacia la hegemonía geopolítica. Ese título lo que significa es lo siguiente: hay un poder político religioso, que a partir del año 1990, que fue lo que nosotros vimos en la mañana, comenzó a tener un despegue, comenzó a elevarse, comenzó a subir, como un poder, siendo religioso, como un poder político. A partir del año 1990, por una serie de incidentes que nosotros lo vimos, ese poder comenzó a tomar una fuerza en el ámbito político como nunca antes nosotros la habíamos visto. Y se dirige a situarse al tope del gobierno mundial. Por eso dijimos el despegue hacia la hegemonía geopolítica, es el despegue hacia el poder político del mundo entero. Y todo este incidente se traza, tal y cual lo vimos nosotros, a raíz del año 1990. Yo quiero, en la dinámica de la tarde, no es un tema formal como tal, usted va a ver que tiene unas vertientes muy distintas a lo que hicimos en la mañana, pero lo que fue el tema de la mañana y este de la tarde se complementan perfectamente y son las bases o el cimiento para todo lo que viene durante la semana. Si usted automáticamente comprendió el tema de esta mañana y usted vio que lo trazamos bíblicamente y a la luz de la historia, usted verá que ese complemento es el que nos va a servir para toda esta semana. Y yo le invito para que durante toda esta semana no solamente venga usted, sino que invite a alguien. Yo tengo que decirle que lo que es el tema de mañana, pasado mañana, es decir, domingo, lunes y martes, esos tres temas son temas para la iglesia. Pero, aunque es un tema para la iglesia, si hay alguna persona que usted trae y escucha, cuando ocurra lo que la profecía dice, se reafirmará en la fe. Por eso, aunque el tema es para la iglesia, usted debe de buscar y traer a alguien. Porque cuando la persona se siente ahí, tendrá una información que le va a ayudar a hacer decisiones. Y las decisiones de las cuales estamos hablando son decisiones que acarrean o tienen consecuencias de vida o muerte eterna. Sobre esa base es que es tan importante que usted traiga a alguien durante esta semana. Lo que es el domingo, el lunes y el martes, nosotros vamos a estar estudiando un solo versículo de la Biblia, Daniel 11:41. Y usted dirá, 3 noches, con la extensión con la que habla el pastor Cortés, un solo versículo de la Biblia. Pues sí, nosotros durante 3 noches vamos a estar estudiando solamente Daniel 11:41. Lo he dividido de esa manera porque yo quiero que usted lo entienda. Y esta mañana, a pesar de que estaba presionado con el tiempo, usted vio que yo fui poco a poco y aceleré donde tenía que acelerar, pero en los puntos medulares me fui con calma porque esta es la base.
¿Qué vamos a hacer en esta tarde? Esta tarde yo voy a hacer un repaso, a ver si ustedes han sido buenos estudiantes. Yo espero que sí, porque después de hora y media hablando, debemos de recibir algún insumo de ustedes. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Qué versículo de la Biblia nosotros estuvimos estudiando? ¿Van bien? Daniel capítulo 11, versículo 40. Daniel 11:40 es una profecía que se ubica ¿en qué tiempo? ¿Qué tiempo se tiene que cumplir? En el tiempo del fin. Nosotros aprendimos que el tiempo del fin, históricamente hablando, dio inicio ¿en qué año? 1798. Eso significa que esta es una profecía que nosotros vamos a ver su injerencia en la historia después del año 1798. ¿Qué decía la profecía? Que en el tiempo del fin, es decir, después del año 1798, iba a haber una lucha. ¿Quién iba a atacar a quién primero? El rey del sur primero iba a atacar al rey del norte. Eso es lo que dice la profecía. Y después que el rey del sur atacara al rey del norte, ¿qué iba a suceder? El rey del norte iba a contraatacar al rey del sur. Cuando el rey del norte contraatacara al rey del sur, ¿cuál de los dos iba a ganar? El del norte. Nosotros establecimos, y vamos por ahí, nosotros establecimos que según el contexto escritural, el rey del sur, ¿qué representa? El comunismo. Particularmente el ateísmo en la forma de comunismo. ¿Alguien me puede decir cuál fue el racional que nosotros utilizamos para llegar a esa conclusión? ¿Cuál fue el texto clave que nos ayuda a entender que el rey del sur tiene que ser ateísmo? Fueron dos textos, Apocalipsis 11:8 y Éxodo capítulo 5, versículo 2. Apocalipsis 11:8 me habla de Egipto, cuando Egipto tendría una aplicación como espiritual. ¿Recuerdan? Ya no más literal. El mismo texto dice que aquella ciudad se llama en sentido espiritual. La misma Biblia me dice que cuando Apocalipsis 11:8 se cumpla en la historia, ya Egipto no va a ser más literal, sino que representa algo. Nosotros vimos que utilizando las Sagradas Escrituras como una unidad en sí misma, Éxodo capítulo 5, versículo 2 me da la clave para yo identificar qué representa Egipto. Dice que cuando Dios comisionó a Moisés para asistir delante de Faraón, Faraón respondió y dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Una persona que no reconoce a Dios en su vida es un ateo. Y las palabras de Faraón trascendieron en el tiempo y llegaron a ser representativas del país que él representaba, de él. Así que Egipto en la profecía llega a representar ateísmo en la forma de comunismo. Nosotros pudimos ver que como el rey del sur, lo que estaba al sur de Palestina era Egipto, el rey del sur y Egipto son un mismo símbolo, y por lo tanto el rey del sur es ateísmo. En la forma de comunismo, porque los países después del año 1798, el comunismo es la ideología que mejor representa, por así decirlo, lo que es el ateísmo como filosofía política. Nosotros hablamos del rey del norte. Dijimos que había un verdadero rey del norte. ¿Quién es el verdadero rey del norte? ¿Y cómo ustedes me lo prueban? Denme a alguien una prueba. Alguien que se ponga en pie y me diga: pastor, Jesús es el verdadero rey del norte por esto. Ok, son los dos textos que complementan. ¿Qué me pueden decir? Vamos a empezar por Isaías. Alguien que le ayude. ¿Qué dice Isaías? ¿Cómo nosotros obtuvimos que allí se hablaba de Jesús como el rey del norte? Dice que Lucero quería establecer su trono ¿dónde? A los lados del norte. La pregunta clave es: ¿por qué Lucero quería establecer su trono a los lados del norte? El libro de Isaías no me lo dice.
Pero nosotros dijimos que las Sagradas Escrituras son una unidad en sí misma, y cuando yo voy al próximo texto que me mencionó la hermana, Apocalipsis 12 del 7 al 9, allí en su complemento yo entiendo por qué Jesús es el verdadero Rey del Norte. En Apocalipsis 12 del 7 al 9 se describe que la lucha que tuvo en el cielo Lucero fue ¿contra quién? Contra Miguel. ¿Y Miguel quién es? Jesús. Así que cuando yo uno lo que dice Isaías, que él quería sentarse en el norte, y uno lo que dice Apocalipsis, que la lucha que tuvo Lucero no fue directamente hablando contra el Padre ni contra el Espíritu Santo, sino contra Jesús mismo, yo entiendo que Lucero entonces luchaba contra Jesús porque el trono de Jesús está en el norte y él aspiraba a sentarse en el mismo lugar donde estaba Jesús. Así que el verdadero Rey del Norte, ¿quién es? Jesús. Pero nosotros dijimos que Daniel 11, 40 en adelante habla de un falso rey del norte. ¿Por qué yo sé que Daniel 11 de 40 en adelante me habla de un falso rey del norte? ¿Por qué? Por los actos. Es decir, cuando yo voy a los versículos 41, 42, 43, 44 y 45, yo encuentro que allí el rey del norte lleva a cabo unos actos que no son cónsonos con Jesús y con su carácter. Así que eso nos llevó a decir, si allí se está hablando de un rey del norte, el verdadero rey del norte es Jesús, pero esos actos no cuadran con Jesús, tiene que ser un falso, uno falso. ¿Quién es en primera instancia el falso rey del norte? Satanás, porque era él el que quería sentarse en la silla de Dios. Así que él es el falso rey del norte. Pero nosotros vimos que usualmente Satanás es muy astuto y trabaja detrás de personas o sistemas. Es la mejor manera de llegar a los seres humanos bajo un disfraz. Y nosotros pudimos ver que hay una institución que sigue las huellas de Satanás como el primer rebelde. Esa institución se ha adjudicado los poderes, la posición y las prerrogativas que solo le pertenecen a Dios. ¿Esa institución cuál es? La institución de la Iglesia Católica Romana. Se ha adjudicado los poderes porque dice que tiene poder para excomulgar a los ángeles. La posición porque su máximo representante, cabeza visible de la Iglesia, se sienta sobre un trono como si fuera Dios y reciba adoración. Y las prerrogativas porque la Biblia me dice que el único que tiene poder para perdonar pecados, ¿quién es? Dios, pero la Iglesia dice que el magisterio eclesiástico tiene la autoridad dada por el cielo de perdonar pecados. Sobre esas tres bases, siguiendo esas mismas pautas, nosotros podemos ver que esa institución entonces llega a ser el falso rey del norte de Daniel capítulo 11, versículo 40. Pero había otra evidencia más de que Jesús era el verdadero rey del norte. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Qué pasaba con la mesa de los panes? Ok, estaba situada al norte del santuario donde en la tierra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El santuario de la tierra es una copia ¿de dónde? Del cielo. Eso significa que si el de la tierra es una copia del cielo, en el cielo la mesa también está en la parte norte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se explica que la mesa está en la parte norte y que Jesús sea el verdadero rey del norte? En Juan capítulo 5, versículo 48, él llegó a decir que él era el pan que había descendido del cielo. Y en Juan 6:51 volvió a repetir la misma verdad: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si Jesús se identificó como el pan y la mesa de los panes está en el norte, Jesús estaba haciendo una referencia a donde se encontraba ubicado el trono de donde él descendió. Pero la mesa de los panes tiene dos hileras, ¿verdad que sí? ¿Y qué ustedes aprendieron en esta mañana? Que en Apocalipsis hay un texto que dice: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. El trono en el cielo es doble, y en la contraparte de la mesa de los panes habían dos hileras de panes, dos elementos que se complementan perfectamente para darnos a entender que Jesús es el verdadero rey del norte. Vamos a ver, en el tiempo del fin, el ateísmo en la forma de comunismo comenzó a luchar contra la Iglesia Católica Romana. Nosotros vimos un reporte de la revista Time que así lo aclaraba.
Tal y cual Dios lo había dicho, en 1917 surge el comunismo y comienza una lucha acérrima contra la Iglesia Católica Romana. Pero Dios había dicho que en algún momento, después del año 1798, la Iglesia Católica Romana se iba a levantar contra el comunismo y lo iba a vencer. Decía que se iba a levantar como una tempestad. ¿Cómo se levanta una tempestad? De repente y cuando nadie lo espera. Las mismas características que tuvo la incursión del catolicismo contra el comunismo. De la noche a la mañana, en un lapso de 3 años, nosotros vimos que el comunismo comenzó a derrumbarse y se derrumbó. Como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves. ¿Qué implicaba esa expresión? Poder. ¿Poder cómo? ¿Confianza en Dios o confianza en el hombre? ¿Por qué era confianza en el hombre? ¿De dónde nosotros sacamos esa conclusión? De que los caballos representaban confianza en el hombre. En Deuteronomio había un texto que decía que Dios prohibía a su pueblo buscar caballos, porque los caballos representaban que el pueblo tenía un poderío cuando fuera a la guerra. Y si tú tienes mecanismo, tú tienes hombres, tú tienes poderío para ir a la guerra, tú no necesitas confiar en Dios. Porque ya tienes lo que humanamente hablando tú necesitas. Pero nosotros vimos que Dios le prohíbe a su pueblo el tener caballos. ¿Por qué? Porque no quería que regresara a Egipto, pero también porque quería que confiaran plenamente en Dios cuando fueran a la batalla. El hecho de que el falso rey del norte, la institución de la Iglesia Católica Romana, tenga caballos, ¿qué me está indicando? Que tiene más confianza en sí mismo y su poderío que en Dios. Terminaba la expresión diciendo que entrará por las tierras, inundará y pasará. Ahí se describía la acción, la dirección y la eficiencia. Entrará, esa es la acción, que va a entrar. Por las tierras me dice la dirección hacia dónde se dirige, hacia ciertos territorios en particular. Y la eficiencia de esa entrada queda descrita por los últimos 2 verbos, inundará y pasará. Así como una tempestad inunda y pasa dejando todo destruido, lo que la profecía de Daniel capítulo 11 está prediciendo es que cuando la Iglesia Católica Romana se levante contra el comunismo, va a dejar completamente destruidos los bastiones comunistas. Esta mañana nosotros obviamos un detalle que estaba en la presentación, pero por razón de tiempo lo aceleramos y quiero, por lo menos aunque sea verbalmente, aludirlo aquí. Juan Pablo II tenía un sueño, y su sueño era derrumbar y erradicar completamente el comunismo de sobre la faz de la tierra. Pero el sueño de Juan Pablo II fue truncado, es decir, no se completó. Él derrumbó muchos bastiones comunistas, pero no todos. Todavía queda China, todavía queda Laos, todavía queda Vietnam, todavía queda Corea del Norte y todavía queda Cuba. Es decir, el sueño de Juan Pablo II era erradicar el comunismo, pero la efervescencia para hacer derrumbar el comunismo se detuvo. Un incidente histórico que el pasado este mismo mes de junio, 4 y 5, más o menos se conmemoraron 20 años, fue las incidencias acaecidas en 1989 en la plaza de Tiananmen. ¿Ustedes se acuerdan de eso? En 1989, los que lo recuerdan sabrán que el comunismo había comenzado a caer ya en Polonia. El comunismo había un ímpetu de que estaba cayendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los chinos, aprovechando el momentum histórico de que el comunismo estaba cayendo, los jóvenes en China comenzaron a reunirse en la famosa plaza de Tiananmen, añorantes de reformas. Durante varios días estuvieron en una protesta pasiva, y los jóvenes creían de todo corazón que esa protesta iba a traer el resultado de la apertura del comunismo chino. Pero no pasó mucho tiempo cuando el presidente chino llamado Deng Xiaoping dio una orden. La orden que dio fue de eliminar a tiros, con tanques, como fuera, a todos esos jóvenes.
Y el mundo con asombro pudo observar a través de la televisión en 1989 cómo aquellos jóvenes eran barridos y masacrados por la orden del presidente chino. En aquella ocasión Deng Xiaoping dio un comunicado oficial y dijo que un grupo de personas se habían levantado y que estaban tratando de ir en contra del Estado, pero que automáticamente toda esa orden, ese desorden había sido sofocado y que ya todas las cosas habían estado en su control. El sueño de Juan Pablo II hubiese sido también derrumbar el comunismo en China. Había el momentum, los jóvenes estaban preparados, pero todo se acabó. Y el comunismo todavía sigue en China. ¿Qué vamos a hacer en esta tarde? Yo quise traer, hay un DVD, hay muchos libros que comprueban lo que estamos diciendo. Voy a mencionar algunos por los que les gusta leer. El libro Por Voluntad de Dios de David Yalop, que es un libro que ya casi no sale, prueba que Juan Pablo II tenía una lucha contra el comunismo y que él fue eje motor para luchar contra el comunismo. El libro His Holiness, Su Santidad, de los autores Carl Bernstein y Marcos Politi. Dos autores, ellos prueban que el eje motor para la caída del comunismo lo fue el Papa Juan Pablo II, que se unió con el presidente norteamericano Ronald Reagan. Hay otro, en selecciones del Reader's Digest, hay un compendio del libro de Marcos Politi, y allí hay una sección, en la sección de libros, que también se prueba que él fue el eje motor para la caída del comunismo. Hay un video en español que se titula Juan Pablo II, la conciencia del mundo. Ese video prueba que fue el Juan Pablo II el eje motor para la caída del comunismo. Y hay un DVD que se titula Juan Pablo II, la vida de Juan Pablo II, que es el que vamos a estar viendo, que es una copia casi exacta de Juan Pablo II, la conciencia del mundo, donde ese DVD prueba que Juan Pablo II es el eje motor para la caída del comunismo. He dado todas estas referencias y muchas más que hay para corroborar un hecho ya a saciedad conocido. Pero quizás alguien quiera saber dónde está la información. Pues sí, la información existe y el mundo lo reconoce. De hecho, por eso se considera que el Papa Juan Pablo II es el personaje más prominente en la segunda mitad del siglo XX. Porque lo que él hizo en la segunda mitad del siglo XX es un evento histórico trascendental. Todo el mundo lo reconoce. ¿Qué vamos a estar haciendo en esta tarde? Bueno, vamos a estar viendo el DVD Juan Pablo II, la conciencia del mundo. Yo quiero que usted preste mucha atención a todo lo que se dice ahí. Porque a pesar de que vamos a estar comprobando lo que dijimos en la mañana, muchas cosas que usted va a ver ahí, y préstele mucha atención, son elementos que nos van a ayudar a ver la trayectoria de la Iglesia Católica Romana y lo que está sucediendo hoy día. Es decir, hay elementos de este DVD que preanuncian el giro que está tomando la Iglesia Católica Romana hoy día. Y yo quiero que usted le preste atención a todos esos detalles. Una vez finalizado el mismo, dura aproximadamente 1 hora, este servidor va a estar haciendo un compendio breve de lo más que me impacta. Por si acaso, si usted no lo notó, yo voy a estar haciendo una referencia para que usted lo tome en consideración, porque esta semana muchos de estos elementos se van a complementar. Así que damos margen a lo que es el DVD Juan Pablo II, la conciencia del mundo. In adiutorium meum in terra, ad adiuvarem vestinum. La cara más conocida en la Tierra y por 20 años el líder mundial de 1.000 millones de católicos. Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Cuando Karol Wojtyła tomó control de su rebaño, la Iglesia Católica, junto con las otras ramas católicas, estaban la mayoría en declive. Pero el primer papa polaco del mundo sintió que él era un hombre con destino, no solo para ocupar el sitio más alto, sino llamado por Dios para cambiar el curso de la Iglesia y el mundo en el cual vivía. Un hombre que había llegado a ser actor, poeta, actor de teatro, filósofo y sobre todo sacerdote, y conjuntados todos estos caracteres para hacer el más grande papel de su vida, ser el pontífice. Desde que se hizo papa en 1978, ha viajado la distancia entre la Tierra y la Luna y de regreso. Su mensaje a sus seguidores ha sido conservador y demandante, y algunas veces impopular. Pero más allá de jugar el papel crucial de forjar el mapa posguerra de Europa y alentando a su querida tierra natal, Polonia, del dominio del ateo comunismo, inevitablemente su influencia se esparció más de lo que el poder soviético deseaba. Él emergió de la relativa obscuridad de su nativa Polonia para ser una de las más significativas figuras del siglo XX. El Papa Juan Pablo II, el Papa polaco. Una campaña incansable para los valores espirituales del mundo material. Un campeón de los derechos humanos y la dignidad en la vida. Esta es su historia. Papa Juan Pablo II. La conciencia del mundo. Independientemente de sus viajes por todo el mundo después de 20 años en Roma, el Papa sigue siendo un hijo de Polonia. Él piensa en polaco, escribe la mayoría de sus discursos en polaco e inevitablemente ve al mundo desde una perspectiva polaca. Polonia ha sido dividida y arrasada por sus poderosos vecinos. Un país donde ha sido asesinado más de un tercio de su población durante la vida del Papa. Karol Wojtyła nació aquí en Wadowice el 18 de mayo de 1920. El pequeño poblado está cerca de la frontera con la reciente Eslovaquia, pero en la época de su nacimiento Polonia llevaba 2 años de haberse liberado de las ruinas del Imperio Austrohúngaro. La vida pacífica en Wadowice ha cambiado mucho. Su casa de la infancia es ahora un museo, pero la escuela de la villa aún está de pie. Al igual que el domo de la iglesia característico de su infancia. Estando situado a las orillas de los montes Carpatos, al parecer es un poblado callado e inocente. Pero en época de guerra, con una población de 9.000, no logró escapar a la sombra del holocausto de Hitler. Unos 2.000 de sus ciudadanos, todos judíos, perecieron en los campos de muerte. Muchos trabajaron hasta morir en los conocidos campos de labor de Auschwitz, que se localizaba a 70 kilómetros de Krakow. Algunos han dicho que la devoción del Papa a la Virgen María podría deberse a la falta de su madre, que sin duda sufrió. Su madre, Emilia, murió cuando tenía solo 6 años. Así que el joven, Karol, se fue con su padre, un oficial, a un modesto departamento en la ciudad de Krakow. Él ingresó como estudiante a la universidad y pronto se involucró de lleno a la actuación de teatro. A la edad de 18 años se fue a estudiar el idioma polaco a la antigua Universidad de Jagiellonian y se dedicó con entusiasmo a la vida estudiantil. Después de los exámenes tuvimos una fiesta y puedo decir que bailé un vals o un tango con el Papa.
Pero de nuevo conoció la tragedia personal. Cuando Karol apenas tenía 20 años, su padre murió. Justo cuando las fuerzas germanas estaban poniendo presión a su querida tierra natal. Toda cultura nativa se vio forzada a ocultarse y el joven Karol, ahora estudiante del seminario, vivía una vida precaria, ocultando sus actividades del invasor. Para el final de la guerra, se ordenó y fue a Roma a continuar sus estudios. Sus superiores ya habían notado su intelecto, su energía y su capacidad para el trabajo duro. Y fue seleccionado para un rápido avance. Terminó sus estudios rápido, 6 meses antes de los demás. Y pronto estuvo en camino a Roma. Tenía una fuerte vocación, gran fe y tenía gran energía para los deportes y ejercicio. Y sobre todo, un don como sacerdote. Budził podziw ze względu na jego sumienność. Y lo nunca visto, a la edad de 38 años, fue designado el más joven obispo de Polonia. Su fuerza, su espiritualidad y su resistencia intelectual inspiró su rápido avance. Fue seguramente destinado a ser cardenal y un gran líder para su gente. La Iglesia Católica se enlazó en el desarrollo de la sociedad polaca. Para la mayoría de los polacos era parte de la vida diaria. La mayoría de los héroes polacos fueron hijos de la Iglesia, y no fue diferente bajo el régimen comunista. De hecho, el rol de la Iglesia en proveer educación y ayuda se incrementó con los comunistas. Pero ambos, líderes de la Iglesia y oficiales del gobierno, siempre habían tenido cuidado en mantener a la Iglesia fuera de la política e ideologías. Aún en los días más oscuros del país, la Iglesia solo podría existir previniendo que sus líderes no incitaran ataques al sistema. El joven obispo Wojtyła estaba muy al tanto de la sensible relación. Él siempre tuvo cuidado de evitar una confrontación directa con las autoridades. Pero como autor talentoso y con experiencia, pudo extender su influencia a través de sus escritos, evitando contacto con la censura. Era un artista, un poeta que hacía publicidad en revistas semanales y mensuales. Conectado con algunas piezas de poesía y teatro, pero siempre bajo un seudónimo. Quiere decir que cuando escribía sobre religión e iglesia, él firmaba con su nombre, pero literalmente trabajaba bajo un seudónimo. Polonia durante los años 60 y 70 estaba firmemente bajo las autoridades soviéticas y Moscú. La crítica no era tolerada, no había democracia. Así que la mayor parte de la vida del Papa era un testigo de todas las invasiones, persecuciones y asesinatos que se ocasionaban por los constantes cambios en las fronteras de Europa del Este. Grandes secciones de la economía polaca estaban directamente ligadas a las necesidades polacas, como los puertos marinos de Gdansk. Aquí, al igual que en toda Polonia, las reglas de Estado se sentían lado a lado con la diaria presencia de la Iglesia. Una conexión que se hizo más clara cuando él trabajaba aquí, hizo historia y formó el primer sindicato de libre comercio en la Unión Soviética, Solidaridad. Po godzinie 1:00 uczestnicy posiedzenia opuszczają gmach sądu. Zapadło orzeczenie przyjęte z powszechną aprobatą. Un hombre emergió de las disputas y se convirtió en mente maestra y rostro del creciente sindicato de libre comercio, Lech Walesa. El electricista de 37 años cambió la naturaleza de la huelga de 1980 y cambió la disputa por bajos salarios en una lucha por la democracia.
Su acción y la de sus compañeros trabajadores capturó la imaginación del mundo y era vista con gran interés desde Roma. Su relación con el Papa era crítica primero para Solidaridad y después para la independencia de Polonia. Można powiedzieć najkrócej tak. Ojciec Święty uruchamia pewne prawa. En pocas palabras diremos, el Papa reconoce la verdad sobre nosotros y nuestros tiempos. Eso nos da la posibilidad de contar cuántas personas creen en ello. Aquí el sonido original de un importante discurso de Lech Walesa. Faktem jest, że stoimy według mnie i chyba według Państwa na dwóch skrajnych biegunach. Naprawdę musicie nam pomóc, bo ci ludzie z tej strony troszeczkę bardziej to przeżywają, bo są troszeczkę w innych warunkach. Dlatego naprawdę... Byłyby po prostu niemożliwe. To, że system kończył się... La verdad que dijo el Papa sobre nosotros y nuestro sistema político que usamos en Polonia para organizar el Sindicato de Libre Comercio Solidaridad. Lo que pasó después fue la consecuencia de sus actos. Él, el Papa, aceleró el proceso que nos hizo libres. Wszystko to osiągnąć i przyspieszyć w sposób bardzo cywilizowany, bo inaczej być po prostu nie mogło. Se necesitaron muchos más años de tensión y lucha antes de que Polonia se liberara del control del comunismo. En 1989, 9 años después de que el histórico golpe comenzara, Polonia tenía su primer líder no comunista desde la Segunda Guerra Mundial. Pero para la gente común de Polonia, las visitas del Papa también han sido un continuo recurso de aliento y fuerza. Jesienią 1978 roku jako kardynał Karol Wojtyła. La multitud que vino a esta, su primera visita desde que fue elegido Papa, se contaba en más de 1 millón. Se ordenó a la televisión estatal hacer solo tomas de cerca para que el apoyo masivo para el Papa no fuera tan obvio. Pero fue algo imposible de hacer. Desde el momento que el Papa fue elegido por sus hermanos cardenales, el amor que sus seguidores sienten por él y la excitación que crea su presencia no ha disminuido. Fue una explosión de felicidad. La gente iba a las iglesias en masa a la medianoche a celebrar este evento. Fue en Polonia en el 78. Era un periodo difícil. Las personas eran infelices, desalentadas. Fue como una luz al final del túnel. El sentimiento que se tiene y la afección de sus seguidores puede ser resumido por el sacerdote de la parroquia del pequeño poblado, ahora famoso por ser el lugar de nacimiento del Papa polaco. El Papa tiene una rica personalidad. El hecho de que este hombre fuera el Papa y pudiera representarnos y ayudarnos a aceptar nuestra identidad nacional. Y también el hecho de que como polaco mostró las mejores cualidades como ser humano, y eso fue algo grandioso para todos aquí. Una tarde del miércoles 13 de mayo de 1981, el Papa era conducido alrededor de la plaza de San Pedro para saludar a la audiencia. Escondido entre miles de peregrinos, un asesino. Ali Ahka hizo 3 disparos a corta distancia, casi mata al pontífice. Mientras el Papa era conducido desde la plaza a una cirugía de emergencia, Ahka fue capturado. ¿Él actuó solo o fue parte de un complot? El Papa públicamente perdonó a Ahka, visitándolo en su celda. Pero los rumores persistieron de que el joven turco era un asesino contratado, trabajando para el servicio secreto soviético, la KGB. De acuerdo a Ahka, el gobierno búlgaro, trabajando con agentes de Moscú, lo contrataron a través de la mafia turca.
Después de dispararle al Papa, debería dirigirse al embajado donde un turco lo esperaría para llevarlo a su país. Todo parecía muy ficticio, pero la embajada búlgara en realidad sí tenía a un turco esperando ese día, que estaba especialmente preparado para salir del país sin revisiones en las fronteras. Al final, las autoridades italianas no lograron probar nada y Ahca enfrentó a la justicia solo. Él fue encarcelado de por vida. El Papa y el Vaticano tuvieron cuidado de estar fuera de los procedimientos civiles. En su lugar prefirieron agradecer a Dios por la segura recuperación del Santo Padre. Pero el hecho de que alguien lo quería muerto parecía enfatizar el hecho de lo que él representaba, algo nuevo y poderoso en el mundo. Por su parte, el Papa nunca dudó que él estaba protegido por la Madre de Cristo, la Virgen María. Él siempre ha tenido una especial devoción a María y en particular a aquellos que se cree que estuvieron cerca de ella. Su primer acto al recobrarse completamente por los efectos del intento de asesinato fue dar gracias a su protectora especial. Hizo un peregrinaje a Fátima, el pequeño poblado en Portugal, donde se dice que la Madre de Cristo se apareció a 3 niños en mayo de 1917, en el 13 de dicho mes. El atentado a su vida se dio en el aniversario de la milagrosa visión. En la corona, en la cabeza de la estatua, entre el oro, las perlas y las piedras preciosas, está la bala que los cirujanos extrajeron del Papa, la bala del arma de Ali Ahca. El último miembro sobreviviente de los 3 niños que vieron a la Virgen María, la hermana Lucía de los Santos, dijo que una de las promesas de la Virgen era que el mundo se volvería comunista y que regresaría a Dios al final del siglo. Para 1990, el Vaticano ha restaurado sus relaciones diplomáticas con Moscú y el Papa comenzó una relación especial con el líder soviético Mikhail Gorbachev. Una relación que cambiaría la faz de la Tierra. Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Товарищ Горбачев сказал, что он и впредь, не жалея сил, будет трудиться на том участке, который поручен ему Политбюро. Cuando Mikhail Gorbachev tomó el control del Kremlin a los 54 años, fue el más joven secretario general del Partido Soviético Comunista que haya habido. Y llegó al poder en el momento más crítico de la historia soviética. Мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. Él tenía reputación de hombre, al igual de bien educado y de amplio criterio que llevaba prisa. Él estaba bien enterado de los problemas del sistema soviético y sabía que no sobreviviría demasiado, siendo que él sabía que ya no podría costear la lucha de la Guerra Fría con la administración de Ronald Reagan. El costo de mantener un masivo arsenal nuclear más la llamada iniciativa de la Guerra de las Galaxias habían presionado los costos más allá de la débil economía soviética. Rápidamente aprendió a hablar con su archienemigo Ronald Reagan y de cómo hacer negocios con el oeste, pero tenía que comerciar con cuidado. Si él iba a abrir su país, debía asegurarse que la otra superpotencia comunista en el mundo, China, no se alarmara por sus reformas políticas. Así que en mayo de 1989, Gorbachev visitó al líder supremo de China, Deng Xiaoping, y le aseguró que la póliza soviética de la perestroika o apertura no sería una amenaza a Beijing. Y más tarde en ese año, Gorbachev hizo otro viaje histórico, esta vez al Vaticano. Oficiales de ambos lados se han mantenido tras el escenario ocupados desde que Gorbachev tomó el poder. Han intentado establecer áreas donde la Iglesia de Roma podría jugar un papel en la sociedad soviética sin molestar a la Iglesia Ortodoxa rusa.
Cuando el líder soviético conoció al Papa, no había duda en su mente que eso sería tan significativo como conocer a cualquiera de sus rivales superpotencias. En ese tiempo, le remarcó a sus ayudantes lo similar de los palacios y corredores del Vaticano a los de su edificio del Kremlin en Moscú, pero eran mucho más que solo similitudes, compartían unas raíces étnicas similares. Los dos eslavos nos conocimos. Fuimos a su habitación, nos sentamos alrededor de su escritorio y comenzamos a charlar. Él intentó escribir y hablar en ruso. Llegó a los puntos principales en corto tiempo, que no fue más de 10 o 15 minutos. Después llamamos a un intérprete y continuamos con un amplio rango de discusiones donde ambos abarcamos temas serios. Los dos hombres descubrieron rápidamente que compartían una visión común de libertad individual y derechos humanos y que las viejas formas de represión y confrontación tenían que ser reemplazadas. Compartimos visiones de libertad similares y derechos humanos, que necesitamos nuevas pólizas y alejarnos de la amenaza nuclear. Esto nos acercó aún más y esta amistad continúa. De hecho, aún estamos en contacto ahora. Y pronto emergió que estos dos poderosos hombres podían llegar a un trato específico. El Papa expresó su preocupación del conflicto entre los católicos de Ucrania y los miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa en Rusia. Tenían que tener libertad de adoración. Gorbachev estuvo de acuerdo. Конфликт все продолжается между православными, католиками. Ведь все две ветви христианства, две самые влиятельные религии. Es un problema que aún continúe. Это его переживание. El conflicto entre los ortodoxos y los católicos. Вот. Стоял и вопрос о том, что las dos religiones más fuertes. Надеется, что теперь вот уже ahora esperamos que haya взгляд будет nuevas libertades de creencias свободы вероисповедания. Y confesión para los católicos de Ucrania del Este y los estados bálticos. Католическая церковь на Западной Украине, Прибалтике и так далее. Gorbachev introdujo la ley de libertad de religión, la primera desde la revolución de 1917. Los católicos eran libres de adorar y reabrieron sus iglesias y escuelas. A cambio, la Iglesia Católica reforzaría los servicios de Estado social, en especial el cuidado de los pobres, los enfermos y ancianos. Pero antes de que estos programas fueran puestos en práctica, los oponentes de Gorbachev lo abrumaron. Molestos por la rapidez de sus reformas, comunistas del partido dieron un golpe de Estado. En agosto de 1991 lo pusieron bajo arresto domiciliario y enviaron a la Armada a las calles de Moscú para reforzar sus reglas. Pero se equivocaron con la decisión de las personas. Incluso la Armada rehusó atacar a Gorbachev y sus seguidores. Guiando al agente Boris Yeltsin, famoso por pararse arriba de un tanque en la Plaza Roja, fue su lanzamiento a su carrera internacional. Держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. Como sea, la carrera de Gorbachev había terminado. Para el final del año renunció como secretario general de la Unión Soviética, pero aún está en contacto con el Papa. Nos vemos y correspondemos más frecuentemente desde que terminé con mis deberes. Nuestra relación no se ha debilitado, es más fuerte. Y no tiene duda de que Juan Pablo ocupa un lugar en la historia del siglo XX. Tiene una profunda visión del mundo y comprensión y gran responsabilidad moral y fuerza moral. Considero que el Papa es uno de los grandes humanistas hoy día y siempre lo apoyaré.
Cuando el Papa se dirigió a Cuba en 1998, era como concluir un asunto pendiente, visitar uno de los últimos bastiones del comunismo antiguo que quedaba en el mundo. En la isla, las personas esperaron que abriera un nuevo capítulo en sus vidas. Pero historiadores de los 20 años del pontificado sabían que él esperaría una real concesión del régimen de Castro. Los planes detallados para este viaje comenzaron hace más de 2 años. En el tiempo en que Fidel Castro fue a Roma para una audiencia privada con el Papa en enero de 1997, las negociaciones ya estaban arregladas para el itinerario y los límites de lo que cada lado podría decir en busca de diferentes metas. Ni el Papa ni sus consejeros tenían alguna idea de cómo sería bienvenido en esta época en la historia de Cuba. Así que para el tiempo en que el Papa estaba en camino, todo detalle ya había sido arreglado. Nada había quedado al azar. Pero aún así, nadie estaba completamente seguro de qué pasaría. La religión había sido tolerada oficialmente en Cuba desde 1992, cuando el gobierno levantó la prohibición de cualquier forma de adoración organizada. Pero desde el tiempo de la Revolución, casi 4 décadas antes, cristianos y católicos en particular habían preservado su fe escondiéndose. Aún ahora, muchos católicos son aprensivos respecto a su reencontrada libertad de adoración abierta. Había un sentimiento real de que una vez que el Santo Padre hubiera predicado aquí, ya no habría regreso a esos días de intolerancia. Una junta histórica y un tenso momento. Había mucho en juego. Para el Papa, la oportunidad de recordarle al mundo del poder y el potencial de la Iglesia de Roma para influenciar la faz de la tierra. Y para Castro, la oportunidad de apelar al mundo como líder razonable de personas decentes que estaban sufriendo lo innecesario. Ahora, al fin, después de intensas negociaciones, el dirigente de Roma estaba en suelo cubano. La última vez que La Habana vio cosas así fue cuando dieron la bienvenida a los líderes revolucionarios. Eso fue hace casi 40 años, en los días cuando Dwight D. Eisenhower estaba en la Casa Blanca y los vientos de la Guerra Fría se sentían en todo el mundo. En ese día, los cubanos estaban regocijados al ser testigos en ese momento en el tiempo de su historia. Y al oscurecer en ese primer día histórico, los esperanzados se fueron a casa con gozo en sus corazones, regocijados de que habían estado en el día en que parte de su historia fue escrita. Pero solo el segundo día estaba claro de que esa visita cambiaría a Cuba para siempre. Como siempre, lograr ver al Papa fue demasiado para muchos, y siendo que estaba claramente cansado, hubo momentos en que un observador lo llamó como el gran iluminado que todos podían ver. Como haya sido, fue un viaje espiritual que involucraba a todos. Después de la ceremonia de la misa, un momento muy especial había sido mencionado como el momento más emotivo y conmovedor en los eventos del itinerario de Juan Pablo II, un encuentro con 100 leprosos y pacientes de SIDA. Causó muchas lágrimas y así se fue hasta el Vaticano este encuentro papal descrito como un mundo de sufrimiento. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo
extorsionó al Santo Padre de otra plataforma para atacar a los derechos humanos en Cuba y apelar por la liberación de presos políticos. El sufrimiento no es solo de carácter físico, como puede ser la enfermedad. Existe también el sufrimiento del alma, como el que padecen los segregados, los perseguidos, los encarcelados por diversos delitos o por razones de conciencia, por ideas pacíficas, aunque discordantes. Aliento a promover esfuerzos en vista de la reinserción social. In adiutorium meum in De regreso a La Habana para el clímax de este viaje histórico, bajo la mirada fija de grandes retratos de Jesucristo y el Che Guevara, el Papa Juan Pablo II dio su esperada misa en la Plaza de la Revolución. En presencia del líder cubano Fidel Castro y entre gritos y aplausos, el pontífice pidió libertad de religión y condenó el ateísmo de Estado. Durante la homilía, que fue interrumpida al menos 20 veces por la multitud entusiasta, el Papa llamó a la creación de una nueva sociedad para la isla comunista, una basada en la paz, justicia y libertad de religión. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. El Papa también mandó una dura condena al mundo material, hablando del cuidado y preocupado por los pobres. También hubo momentos cuando el Papa fue interrumpido de su discurso, mientras la multitud pedía libertad. Sí, libres con esa libertad a la cual Cristo nos ha liberado. Pero ¿qué tanto realmente cambió cuando la emoción ha muerto y él ha regresado a Roma, al otro lado del mundo? En solo un mes, el primer fruto del trato emergió. 300 prisioneros políticos fueron liberados de las cárceles de Cuba. El Papa trajo con él un mensaje de libertad para todos, no solo para los que viven en régimen comunista. Eso queda claro cuando hizo un viaje triunfante para visitar Nigeria al comienzo de 1998. La mayoría nigeriana de 115 millones de personas son musulmanas, pero la población católica está creciendo y alcanza unos 20 millones. La democracia ha sido suspendida por las armas. Las personas viven bajo una dictadura militar. Mientras se detuvo para atacar a su anfitrión nombrándolo, Juan Pablo no perdió tiempo en pedir por los derechos y la promoción de la justicia. Aún así, la visita del pontífice fue puramente pastoral, y el gobierno de Nigeria lo trató como una visita de Estado. El Papa llegó a Nigeria para crear a un santo, el primer monje de África Oriental en recibir ese honor. Se dice que una joven que moría de cáncer fue a tocar el ataúd del padre Iwene Tansi y fue curada. Muchos de los que fueron a esa misa abierta del Papa no eran católicos.
Durante el sermón, el Papa envió un mensaje de paz y reconciliación. La reconciliación necesariamente involucra solidaridad. El hecho de solidaridad es la paz. Y el fruto de la paz es el gozo, unidad, valores, cooperación y desarrollo de la sociedad. Verdad y justicia en la vida de una nación. Mucho de esto está en el brillante futuro de Nigeria. Y el Dios de la paz estará siempre con ustedes. Amén. Cuando él recorrió el país en 1982, Nigeria aún tenía un gobierno democrático. El mensaje del Papa llegó un día después de que el Vaticano formalmente pidió que el gobierno militar liberara a unos 60 prisioneros, incluyendo conocidos líderes opositores, y posteriormente lo hicieron. Con más personas uniéndose a la Iglesia y la población católica incrementándose en África en cerca de 8,000 al día, el continente era un área clave para el crecimiento de la Iglesia a nivel mundial. En muchos países africanos, el Islam es la religión del Estado, y en algunos países los cristianos son perseguidos. Este fue el viaje 82 del Papa fuera de Italia. Lo vio como una oportunidad de promover la reconciliación cristiana e islámica. Existe gran rivalidad entre las dos fes, en especial aquí en África. Después de que las ceremonias de beatificación terminaron, el Papa y sus ayudantes se encontraron con el líder musulmán de Nigeria. Fue la visión de Juan Pablo para lograr un diálogo y reconciliación en lugar de conflicto a futuro para el siguiente milenio. Para el Papa, ser visto en charla amistosa con aquellos que se pueden llamar sus rivales es un poderoso mensaje de armonía y de cómo vivir en paz. En diciembre de 1997, el Papa ordenó obispos de Norte y Suramérica para concentrarse en temas especiales que afectan a ambos continentes. Fue un intento único para lograr un puente entre el próspero norte, con preocupación de la tolerancia religiosa y libertad, y la menos afluente iglesia de Latinoamérica, donde la pobreza y sobrepoblación presentaba grandes retos. Fue también un intento de llevar el Vaticano más cerca de las congregaciones de los americanos. Estos obispos representan más de la mitad de católicos del mundo, unos 500 millones o más. El Santo Padre, con su insistencia y una estricta teología para todos, ha sido atacado por no permitir más interpretación local de las doctrinas de la Iglesia. Muchos americanos católicos simplemente no comprenden de el por qué el debate y la discusión molesta tanto a Roma. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Al encarar una gran disminución de jóvenes que desean ser sacerdotes, ellos quieren una razón para que se examine el celibato para los sacerdotes. También expresaron la necesidad de más participación y toma de decisiones de mujeres negras e hispanas. Pero desde el asiento de su papado, Juan Pablo lo ha puesto en claro, de que él siente que su misión es proveer una cantidad de reglas para los católicos por doquier. El efecto a largo tiempo será el que no ha sido mencionado hasta este momento y será la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, la que dé las bases de la verdad católica como lo hemos heredado del pasado. Desde 1978, Juan Pablo ha apuntado al Colegio de Cardenales, el Senado de la Iglesia Católica.
Obispos que siempre han apoyado su entrega, pero que también han estado al tanto de las tareas que la Iglesia tiene que hacer en un mundo material que enfrenta muchas crisis. En ese contexto, hablamos no solo de conversión personal, de conversión individual de personas, pero también de la conversión económica y estructuras sociales que han hecho una brecha entre el rico y el pobre. Mientras los problemas del mundo se multiplican, la respuesta del Vaticano ha logrado proveer un claro y no negociable mensaje a los fieles en todo el mundo. Su Iglesia es una reflexión del hombre en sí. Antes quizá era muy fuerte, era más joven. Y esa grandeza, esa clase de aura. Pero ahora él sufre por sus enfermedades. Y quizá lo compartió con pasión. Ponía peso a sus palabras. Porque no es fácil venir a las Filipinas con esa clase de enfermedad. Se rompió una pierna y aún así se hizo más fuerte. Él habló con los jóvenes de Santo Tomás. No podía comprender por qué los filipinos estaban con tanto gozo. Me contagiaron los obispos y los cardenales con su gozo y su felicidad. En marzo de 1998, el Vaticano expresó lo que se describe como profunda pena por los errores y fallas de los romanos católicos durante el Holocausto. Los nazis asesinaron a 6 millones de judíos en el Holocausto, muchos de ellos asesinados en las cámaras de gas o muertos en los campos de concentración como parte del plan de Hitler para exterminar a los judíos. Desde la guerra, muchas personas criticaron a la Iglesia Católica por no hacer lo suficiente para prevenir los asesinatos. El Vaticano, dado a un tratado firmado con el gobierno italiano fascista durante la guerra, quedó fuera de la guerra. Pero la Iglesia gradualmente ha aceptado referirse a sus acciones durante esos años. Algunos críticos dicen que el Papa Pío XII, que fue el pontífice durante la época nazi, falló para intervenir y detener la persecución de los judíos. Es un tema complejo y sensitivo, y en 1987 el Papa Juan Pablo II comisionó una investigación especial. El resultado produjo un paso mayor hacia la reconciliación entre las dos creencias. Pero ese fue un acto de arrepentimiento, eso creo. Es la respuesta a lo que has dicho. Es más que una disculpa. Siento que necesitamos arrepentirnos no solo por lo que hayamos hecho individualmente, pero también por aquellos miembros de nuestra iglesia que fallaron en ese asunto. El vocero del Papa, Joaquín Navarro Valls, dijo que los documentos que seguían el deseo personal del Papa serían investigados. Hay ciertas responsabilidades para algunos católicos y podrían incluirse aquí. Aquellos de la herencia, obispos o curas y algunas personas, cierta responsabilidad por no reaccionar con fuerza suficiente en enfrentar el gran desastre del Holocausto. Ese es el punto calificado en este documento. El Santo Padre dice, bueno, si es verdad como fue, la Iglesia puede tomar responsabilidad por todos los hijos católicos y siento pena por ello. Pero Tullio Sevi, líder de la comunidad judía en Italia, cree que ningún papa ha hablado más claramente en ese tema que el Papa Juan Pablo II.
Hay pecados que pueden ser cometidos, pero también está la indiferencia, que es al igual un pecado. Los cristianos fueron al menos culpables de indiferencia, pero algunos tomaron parte en lo que sucedió, porque estamos en un continente cristiano. Así que el problema es que este documento, en cierto sentido, concluye con 50 años de esfuerzo de la Iglesia hacia su renovación. Juan 23, Pablo VI y finalmente Juan Pablo II, quien llegó a esto. Creo que ningún papa en la historia había hecho tal y definitiva condenación al antisemitismo. El Papa Juan Pablo II ha logrado improvisar las relaciones con los judíos, piedra angular de su papado. En 1979 visitó el campo de concentración de Auschwitz, el peor sitio de las atrocidades nazis. Y en 1986 hizo una visita histórica a la comunidad judía en Roma. Era la primera vez en la historia que la cabeza de la Iglesia Católica Romana entraba a una sinagoga judía a tomar parte en la junta de oración. Y la junta entre el Papa y el jefe rabino Toav, el líder más alto de los italianos, fue obviamente cálida y genuina. La relación de la Iglesia Católica con los judíos no es algo de lo que se enorgullezca el Papa. En muchas ciudades europeas católicas, incluyendo Roma, los judíos fueron forzados a vivir en guetos. La palabra gueto en sí es una palabra italiana. La sinagoga en Roma está a menos de 2 kilómetros del Palacio Papal. El Santo Padre se refiere a las personas judías como su hermano mayor. Y con esa frase firma el fin a las palabras expresadas en la liturgia católica hacia las personas que primero negaron que Cristo era el Mesías y después lo condenaron frente a Pilatos, que así ordenó crucificar a Jesús. Al igual que tantas acciones de este Papa, y simplemente una, pero llena de un significado simbólico. Y de regreso en su tierra natal, el trabajo de reparar los errores sufridos por la comunidad judía en Polonia está en camino. Muchos miles de judíos murieron o fueron expulsados de sus hogares en Polonia. En Krakow, el Papa formó la arquidiócesis, trabajo dirigido a rescatar los restos históricos de las comunidades judías y de regresar a las personas judías su derecho a un lugar en la sociedad polaca. Es otro ejemplo de la determinación de Juan Pablo para construir una tierra común entre las dos grandes religiones, trabajar juntos para combatir a un creciente mundo material. ¿Cómo juzga la historia al Papa polaco? La más positiva fuerza de este remarcable hombre, que seguro ha sido la mayor presencia en Roma de los tiempos modernos en política internacional. Nunca más la Iglesia será vista como rama de conflictos económicos y políticos y militares. En una sociedad donde el consumismo es una medida de éxito, él se ha hecho ver como el último legítimo líder religioso del mundo. Y mientras más y más católicos en el mundo retan algunas de sus enseñanzas e incluso su derecho a gobernar sus vidas diarias, gobiernos de cualquier ramo político han aprendido a tomar en serio sus comentarios. Juan Pablo II preside una iglesia que ha tenido enormes cambios. Católicos en Europa Oriental y Norteamérica quieren más y más libertades.
y que millones de católicos en África no tienen sus servicios debido a la gran falta de sacerdotes y obispos en la actualidad. En Latinoamérica, donde más de la mitad de los 1.000 millones de católicos viven, la Iglesia está atrapada en una lucha por la democracia mientras intenta estar fuera de la política. Estos enormes retos sombrean el horizonte mientras el milenio se aproxima. Él ha sido una voz que ha dicho cosas impopulares, no solo a los regímenes, pero también ha criticado a las personas en su vida personal. Así que yo creo que es un hombre de grandes principios, un hombre de una gran fe. Yo creo que cualquiera que lo haya escuchado, ya sea en público o sentado con él en privado, entienden que están en presencia de un impresionante hombre de Dios. Y si juzgan la grandeza por la que el hombre ha reaccionado a lo que Dios lo ha llamado a hacer, él es un gran hombre. Descrito por un observador como el político de Dios, y a pesar de algunos fieles que lo han conocido y dicen que es nada menos que un santo, el reinado del Papa Juan Pablo II, la conciencia del mundo, ha sido uno de los grandes puntos en la historia humana. La Iglesia de Roma y el mundo en sí han sido gratamente cambiados por este hombre. Vamos a comentar varias cositas y concluimos en esta tarde. Nos preparamos para el día de mañana, que debemos estar temprano aquí, ¿verdad? Comenzando, el título del documental, Juan Pablo II, la conciencia del mundo. Solamente analice eso. 2. Desde sus mismos inicios, Juan Pablo II se vio a sí mismo como un hombre con destino. 3. Interviene en el proceso de la caída del comunismo a través de un gremio que se conoció como Solidaridad. Nosotros sabemos que Elena de White habla de los gremios. Eso fue un gremio de trabajadores. La economía en Polonia estaba en franco deterioro y solidaridad con ese gremio fue la apertura al cerrado comunismo. 3 o 4. El DVD habla mucho de la excitación que creaba su presencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, Juan Pablo II es uno de los papas más carismáticos de la Iglesia Católica Romana. Atraía gente por el simple hecho de ser él. Su presencia tenía un magnetismo, su fisonomía, sus gestos atraían multitudes. Ustedes lo ven. Personas, miles y miles se congregaban por el simple hecho de que iba a estar él. Es un hombre carismático, con un magnetismo. Eso juega un papel sumamente importante. Recuerda esta fecha, 13 de mayo de 1981. ¿Qué mes? Mayo 1981. Fue el atentado contra Juan Pablo II
en la plaza de San Pedro. Hay unos detalles interesantes con el atentado que en el proceso los diremos. Usted oyó un nombre muy particular ahí, la hermana Lucía de los Santos. ¿Usted sabe quién es esa mujer? Uno de los 3 videntes de Fátima, Portugal. Y mire qué interesante, las apariciones de Fátima, Portugal fueron en 1917, el mismo año donde comienza el comunismo. Ese mismo año. Y ella dijo que el mundo se convertiría en comunista y que regresaría a Dios al final del siglo. Gorbachev en su entrevista dijo que conocer al Papa era como conocer a cualquiera de sus rivales superpotencias. ¿Usted vio el viaje que hizo el Papa a África? Recuerde eso es importante. Dice el documental que África es predominantemente islámica. Y que ese viaje tenía varios propósitos, pero un propósito era comenzar a tomar las diferencias islámicas y comenzar a reconciliarlas. Mayo de 1998 se cumple una profecía de Elena de White. La Iglesia Católica Romana le pone actualmente una cara apacible al mundo y pide disculpas por sus horribles crueldades. Mayo de 1998, la Iglesia Católica Romana oficialmente pide perdón por los pecados de omisión en los cuales había incurrido en el proceso de la guerra. Un cumplimiento a lo que dijo Elena G. de White. Es la mayor presencia en política internacional. Juan Pablo II se conoce como la mayor presencia que ha existido en política, ¿qué? Política. ¿Y es un líder qué? Religioso. Es el último líder religioso del mundo. Los líderes políticos toman en consideración sus comentarios. Y por último, el DVD lo designa como el político de Dios. Una serie de detalles. Todo yo he comentado solamente. Yo le invito a que asista a la semana y usted verá por qué he hecho énfasis en lo que he hecho énfasis. Pero todos son una serie de elementos y este no es un video hecho por nosotros. Eso es un video hecho por los católicos mismos. Así que yo creo que es el mejor insumo que nosotros podemos tener como fuente referencial histórica para compararlo como hemos hecho con la Biblia y con lo que estamos estudiando. ¿Qué podemos esperar mañana? Una asistencia puntual, una asistencia temprano y que estemos listos para oír la explicación de Daniel 11:41. Los temas que siguen, los próximos 3 temas son temas para la iglesia, pero son temas que nos deben ayudar a ubicarnos y recapacitar. De hecho, son de los 3 temas más importantes casi que tiene esta serie. Así que yo le invito a que usted haga acto de presencia. Le voy a dar un adelanto de algo interesante. Lo que vamos a estar viendo mañana domingo y el lunes es un tema que se basa en Daniel 11:41, pero lo que vamos a estar viendo el martes es un tema que es la segunda vez que lo presento. Es decir, lo presenté una sola vez, fue en la iglesia de Bellavista en Puerto Rico, y la segunda ocasión que lo voy a presentar es aquí. No lo he presentado en ningún otro lugar. Es un tema que me tomó más de 40 horas. Entre investigación, entre traducción, entre organización, entre la preparación del PowerPoint. Así que yo espero
que si a este servidor le tomó 40 horas, el que usted espere hora y media, no me lo desespere, sino que pueda tener la paciencia y pueda escucharnos. Así que, dicho esto, nos vemos mañana. Cantamos nuestro corito tema por última vez en esta tarde, oramos y nos vemos entonces mañana. Nos ponemos en pie. Dios está triste por ti y por mí, pues estamos dormidos y se acerca el fin. Despierta, pueblo mío, dice Dios, no quedes más dormido, por favor. El tiempo se pasa, la misericordia se acaba. Despierta, pueblo mío, dice Dios, la luz de tu antorcha brillando debe estar por las almas que perdidas caminando van. Despierta, pueblo mío, dice Dios, no quedes más dormido, por favor. El tiempo se pasa, la misericordia se acaba. Despierta, pueblo mío, dice Dios, el cielo te espera de gloria sin par. La corona de estrellas mi Dios te dará. Despierta, pueblo mío, dice Dios, no quedes más dormido, por favor. El tiempo se pasa, la misericordia se acaba. Despierta, pueblo mío, por favor. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde. Estamos agradecidos porque tú nos has motivado a estar en tu casa de oración. Te damos las gracias porque tú has estado con nosotros y hemos podido ver la corroboración histórica de la palabra que inspiraste al profeta Daniel a escribir más de 2500 años atrás. Te agradecemos por vivir en el tiempo en que vivimos. Es un tiempo solemne, es un tiempo que traerá grandes retos. Es el tiempo que traerá tu segunda venida a esta tierra. Y queremos, Señor, estar cabalmente apercibidos y preparados para tu segunda venida. Que durante esta semana, Señor, podamos apartar un tiempo para concientizarnos en dónde nos encontramos en la historia. Y que esta percepción pueda llevarnos de manera especial a tener una preparación cabal con tu persona. Oh, amado Dios, condúcenos en esta tarde, bendícenos en lo que queda de tu día, que tu sábado pueda provocar en nosotros la santidad que tú tienes, que tu sábado pueda llevarnos a tener el sello de tu carácter en nosotros, que tu sábado pueda cumplir el propósito de la santificación por el cual nos lo diste, y que utilizando el sábado correctamente podamos nosotros prepararnos cabalmente para tu venida. Bendiciones que pedimos para tu iglesia en esta tarde, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Ministerio y Producciones Luz y Verdad presentó la serie profética de Daniel 11:40 al 43, en la voz del pastor Pedro Luis Cortés Jr. Un mensaje profético para nuestros tiempos. Lugar:
Iglesia Adventista del Séptimo Día, Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Pastor Samuel Mercado. Video y edición, Milton Mendoza. Equipo de sonido, Briana Echevarría y Alex Ralat. Primer anciano, Domingo Díaz. Para pedidos y oración, Milton Mendoza. Teléfono 305-244-9682. Email luzyverdad12@yahoo.com.